Todavía no me aparece ninguna notificación. Ahora sí. Estamos en vivo. Bueno, bien, ya estamos, dale. ahí me acaba de aparecer. Ahí comparto el link. Un segundito. Ya arrancamos. Bueno, buenas tardes. Para los que estén mirando. Un segundito, estamos terminando con algunas cuestiones técnicas. Y ya avanzamos. Ahí, Patricia, te voy a pasar. Si quieres te lo paso por mail. El link, dale. así puedes compartir. Ahí va. Un segundito. Bueno. A ver. Un poquito lento, pero ya estaríamos arrancando. Por ahí, si te parece, Walter, quería ir conversando vos mientras yo voy terminando esta parte técnica. Bueno. Así, si no me desconcentro y no me puedo ver. Bueno, sí, no hay problema. En principio, bueno, saludando a todos los que puedan ver este video en vivo y contarles también que, bueno, después va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, de Innova Management, y bueno, lo compartiremos seguramente por las redes, así que si para el que le resulte interesante compartirlo, poder verlo por primera vez, bueno, ahí va a quedar todo esto. Saludarte, Patricia, decirte que es un gusto tener esta primera experiencia con vos. Mi nombre es Walter Amado, soy licenciado en Administración, coach ontológico profesional y trabajo como consultor en Innova Management junto con Gustavo. Trabajamos en procesos de cambio, estamos muy enfocados en lo organizacional, pero también trabajamos con personas y básicamente es lo que nos apasiona. Así que hoy estamos acá, nos juntamos para enfocarnos justamente en un tema que tiene que ver con la reinvención. Reinvención total es el título de esta conversación que vamos a tener entre los tres. Esa es la dinámica que le vamos a dar al espacio. Va a ser una conversación entre tres personas, entre tres coaches. Así que lo que sí quiero hacer de entrada, antes de pasarte la posta, Patrick, para que te presentes, es a todo aquel que pueda participar en el vivo, que esté viéndonos ahora y que quiera interactuar de alguna manera, lo puede hacer a través de los comentarios. Todos los comentarios van a ser leídos. Cualquier pregunta la vamos a tratar, a intentar de responder. Y cualquier observación o cualquier cosa o algo en lo que disientan o que quieran aportar o complementar a lo que nosotros estemos conversando, también lo vamos a traer a la conversación porque creemos que eso es justamente lo que enriquece este tipo de espacios. Así que bueno, Patri, si querés presentarte vos. Vale, genial. Muchas gracias, Walter, por la presentación y bueno, muchas gracias a Gustavo también y a ti por haberme invitado. Y bueno, saludar a todos los que nos están escuchando desde donde estén, ¿no? En Argentina, desde España, donde estén. Sí. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí en este espacio de charla. Además me encanta esa pincelada que le dan, ¿no? Que es como una charla así, casi entre amigos, ¿no? Así que muy bueno, me encanta. Y sí, les cuento que soy coach profesional. También me he reinventado y por eso me encanta, creo, este tema. Es uno de los temas que es verdad que ahora se escucha mucho por todos lados, por las redes, se lee mucho sobre reinvención. Y la verdad es que a mí me toca de cerca porque me he reinventado muchas veces, yo creo, ¿no? He tenido muchos años trabajando en una empresa, en una multinacional, y he vivido muchos cambios dentro de esa empresa, así que al final sí que he tenido como una historia de reinvención hasta el 2017, que he decidido hacer un cambio radical, una reinvención total, como pusimos en el título, ¿no? En cuanto a mi profesión. Me he dedicado a
al coaching. Yo soy contadora pública en Argentina, pero bueno, como te comentaba antes, Walter, aquí en España esa carrera no existe, es parecido al ADE, Administración de Empresas, con especialización en finanzas y en contabilidad. Así que bueno, normalmente aquí digo que soy de ADE y ya está. Bueno, ¿y qué más les cuento? Estoy aquí en España viviendo hace ya 20 años. Y bueno, me estoy dedicando ahora al coaching y tengo como muchas ganas y me encanta esta etapa, aunque es una etapa de retos, ¿no?, que nos ha tocado. Pero bueno, para ayudar y para poder colaborar con toda la gente que se está reinventando, que va a necesitar reinventarse. Así que nada, con muchas ganas y bueno, nada, contenta de estar aquí con vosotros. Estás Gustavo, muteado, no tenés Gustavo. micrófono. Estoy muteado, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Sí. antes que nada, gracias Patricia por tu presencia y un gusto tenerte acá y tal cual como dijiste recién, la idea es que sea una conversación muy extendida y que aquellos que nos vean en directo que puedan preguntar y que aquellos que vean después el video también que puedan mandar sus mensajes, sus opiniones o lo que crean que puede contribuir. Este video, la idea es que queda y se puede replicar las veces que quiera la gente. Así que nada, ahí también están nuestros contactos, nuestros perfiles para que puedan compartirlo. Así que bueno, nada, un poco dar el puntapié para arrancar y me parece, Patricia, si te parece, querés iniciar vos. Me parece interesante esto que habíamos volcado más temprano, que estuvimos justo hablando antes de empezar, respecto a algunos datos, para después poder ir metiéndonos poco a poco en lo que nosotros consideramos que tiene que ver con la reinvención, ¿no? Con esto de la reinvención total. Sí, fantástico. Sí, mira, nosotros en el momento que estábamos hablando sobre qué temas charlar en este espacio, había surgido el tema de la reinvención porque también es una realidad, ¿no? Y últimamente aquí, por lo menos aquí en España, están saliendo, y sobre todo después posteriormente a la pandemia, ¿no?, que empezó la pandemia, han salido datos de pues, muchas grandes empresas que están comenzando a hacer prejubilaciones o digamos, a reciclar, también le llaman, ¿no?, su plantilla o la gente, sus equipos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama allá en Argentina. Y entonces, al final hay una realidad que está ocurriendo y sobre todo para la gente mayor de 50 años, 50, 55 años. Y de hecho estábamos viendo algunos informes, por ejemplo la Fundación ADECO ha sacado un informe en junio de este año, junio-agosto, donde habla un poco de la situación laboral de la gente mayor de 55 años y simplemente comentarles algunos datos, ¿no?, curiosos que habíamos sacado de este informe, que decía, por ejemplo, que el 62% de los desempleados mayores de 55 años son desempleos de larga duración, o sea, de más de un año, ¿vale? Y si tenemos en cuenta, y si hablamos de más de 2 años, el 49% de la gente que tiene más de 55 años, digamos que es empleo de larga duración, ¿no? O sea que es importante este dato porque al final lo que estamos viendo es que hay un porcentaje muy, muy alto de gente de más de 55 años que no logra hacer ese reciclaje, ¿no? No logra hacer esa reinvención, ¿no? Por otro lado, estaban comentando también en este informe que en los últimos años está aumentando este porcentaje, ¿no?, de la gente desempleada de mayor de 55 años. Poco a poco van aumentando estos porcentajes. Entonces, bueno, eso era uno de los datos que quería traer. Y luego otra cosa que me pareció curiosa, la gente de ADECO, además de sacar datos de la Seguridad Social y los datos oficiales, hicieron una encuesta con 1000 desempleados y de estas edades, ¿no?, mayores de 55, y ellos comentaban que el 75% de estos encuestados
de estos desempleados creía que no volvería a tener un trabajo estable. Fíjense qué porcentaje tan alto, ¿no? Que da una, digamos, ya una sensación de falta de herramientas o quizás de una actitud de sentir que no tienen las oportunidades, ¿no? Y por otro lado decían que el 42%, que este porcentaje también parece altísimo, de estos encuestados, consideran que aunque puedan seguir aprendiendo, aunque ellos sí se ven capaces de seguir aprendiendo, que ya no están en edad para seguir, no están en edad para seguir formándose. Qué paradigma, ¿no? Qué creencia más limitante, si Modelo se mental tan quiere, fuerte. ¿no? Sí. Sí. Entonces ahí realmente este dato era el que me llamó la atención porque sí que es verdad que sabemos, ya venimos escuchando hace muchos años, sobre todo aquí en Europa, del envejecimiento de la población, ¿no? Que lo comentábamos antes, Walter. Sí. Y es un dato que sí que ya lo conocemos, lo sabemos, pero el ser consciente de que la mayoría de la gente piensa que ya no está en edad, ¿no? Luego, más de 55 años, ya están pensando que no está en edad para seguir aprendiendo. La verdad es que sí, que es como decís, Gustavo, que tiene que ver con ya una creencia, ¿no? Entonces ya partiendo de eso es muy difícil que puedas, ¿no?, empezar ese reciclaje si ya estás pensando que no es posible o que ya no estás en edad, ¿no? Un paradigma muy fuerte, un paradigma limitante muy fuerte, como también por ahí escucho en el informe esto del trabajo estable, ¿no? Y nosotros concebimos el trabajo estable en relación de dependencia. Exactamente. Y la verdad que también es una creencia a desafiar, ¿no? Porque en definitiva, la ONU viene trabajando hace mucho tiempo con esto y una de las, si mal no recuerdo haber leído el informe de la ONU respecto del desempleo que venía produciéndose ya globalmente previo a la pandemia, ¿no? Con la pandemia obviamente se incrementó en algunos tipos de negocios, en otros se incrementó, ¿no? O sea, se incrementó el desempleo por un lado, pero por otro lado también se incrementó la demanda, quizás más de profesionales en algún aspecto, en el aspecto de tecnología o algún tipo de productos, ¿no? Pero la ONU ya venía diciendo que la salida al desempleo global iba a ser el autoempleo, ¿no? Y entonces, digo, es un paradigma muy fuerte esto de empleo o de trabajo estable, ¿sí? O situación laboral estable, y esto de no poder seguir aprendiendo. Cuando incluso está comprobado que neurobiológicamente nosotros tenemos neuroplasticidad hasta la muerte. Nosotros seguimos aprendiendo hasta la muerte, ¿no? Está comprobado neurobiológicamente. Entonces, nada, interesante, y bueno, y tal cual creo que el tema de reinvención total implica, sobre todo, Patricia, y Walter, me parece a mí, ¿no? El tema del sistema de creencias que tenemos, ¿no? Absolutamente. El famoso dicho, ¿no?, de que perro viejo no aprende trucos nuevos, está tan metido, ¿no?, en el ADN. Yo tengo lo cuento en un minuto, pero una pequeña experiencia personal que fue, yo viví 6 años en Chile, me tocó también, Patricia, algo parecido a lo que te pasó a vos, tener que ya en esta altura, si tengo que pensar en quiebres profundos y reinvenciones totales, puedo identificar claramente 3 en mi vida ya, ¿no? Una de ellas fue irme a vivir al extranjero y empezar de vuelta, después volver del extranjero y empezar de vuelta acá, y la última hace unos 5 años atrás, cuando ya tomé la decisión de salir de la relación de dependencia y convertirme en un autónomo, y empezar a trabajar con Gustavo en la consultora, o sea, básicamente, ¿no? Esos 3 fueron los 3 grandes desafíos para mí y que significaron reinventarme, porque, por ejemplo, tener que adaptarte a una cultura y ser extranjero, pucha, bueno, vos lo sabrás, te tocó en algún momento, es un cambio difícil. Tener que volver y empezar de cero también es otro cambio. Y la otra, con lo que decía Gustavo, salir de una relación de dependencia, para colmo, en donde históricamente estamos apañados por un sistema educativo en donde nos entrenan para ser empleados, porque, a ver, seamos sinceros, sacando hoy la realidad de algunos países a nivel global en donde se están viendo cambios profundos, acá en Argentina también en ciertos sectores, ¿no? Pero recién ahora se están viendo algunos cambios en relación a que ya te empiecen a educar sin estos viejos paradigmas. Nosotros, nuestra generación pasamos por toda una maquinita, por todo un sistema educativo, y hablo de primaria, secundaria y la universidad también, en donde nos preparaban para ser empleados, no para ser autónomos. Entonces, nada, coincido con esto que traen los dos, con respecto a
a estos modelos mentales. Y a mí me pasó estando en Chile y teniendo, escuchate, hasta 33 años, tener la oportunidad de hacer un posgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una de las más prestigiosas de Latinoamérica, en recursos humanos, que era lo que yo quería hacer. ¿Y sabés por qué no lo hice? Tenía la posibilidad económica y el tiempo, y la autorización encima de la empresa donde trabajaba, y no lo hice por ese paradigma, porque me acuerdo que yo mismo me decía, no, ya estoy grande, voy a volver a estudiar, Sí, ya qué perdí el increíble. ritmo, no voy a volver a agarrar. Y no lo hice, y después resulta que a los 42 lo hice acá en Mendoza, después de un quiebre profundo en donde me desafié y hice ese posgrado acá en Mendoza, en la Universidad Massa, 10 años después prácticamente. Y de hecho Y hoy, nada, te bueno, dedicas a trabajar con otras. gente y nosotros básicamente lo que hacemos es proceso de cambio y trabajamos mucho con las personas, ¿no? Desde el lado de la dirección, del management, digamos, Bueno, pero capaz que me con habría ahorrado gente. 10 años de carrera o de experiencia, qué sé yo, o hubiera empezado con este Sí, cambio mucho antes, pero bueno, esos sí, modelos sí, sí, mentales pero que te frenan, que te limitan, mm, que son invisibles, ¿no? Que están ahí operando y no te das cuenta muchas veces. sí, yo creo que además es totalmente lo que decís, totalmente cierto, Walter, porque al final yo creo que no nos lo planteamos, ¿no? Crecimos, por lo menos nuestra generación, yo creo que creció diciendo, bueno, si quiero tener un futuro de éxito, ¿no? Como es un futuro de éxito, pues tengo que estudiar en la universidad, conseguir un empleo de estos en uno de estos grandes edificios donde te van a dar un ordenador, tal, y vas a usar trajes y con eso ya te consideras Claro. exitoso. Y es verdad, a ver, yo estuve muchos años y con esto no quiero decir que eso no sea bueno, porque bueno, yo he tenido la suerte de haber entrado en una gran empresa de estudiante y de poder haber seguido una carrera para mí, no sé, que he disfrutado mucho, he disfrutado y como todo en la vida, pues tienes tus momentos de retos y eso, pero me ha encantado y estuve muchos años en esa empresa y, y aprendes mucho y es una escuela de vida. Pero también es verdad que vivís como en un micromundo, ¿no? Donde te parece que solo existe eso, solo existe esa forma de hacer las cosas. Y no, bueno, cuando me pasó eso, ¿no? Cuando me reinventé, cuando decidí salir a hacer este cambio, ¿no? Y dedicarme a las personas, porque bueno, yo estudié eso, yo me dedicaba más a control de gestión, más la parte financiera. Eh, claro, dedicarme a algo tan diferente como el coaching, ¿no? Era no solamente cambiar de profesión, sino cambiar de entorno, un entorno muy distinto, muy distinto. Y yo creo que eso, en cuanto a la reinvención, lo más importante es no tanto la parte de, bueno, a ver qué tengo que aprender, sino como las barreras más internas que tenemos, ¿no? Porque al final te tenés que acostumbrar y adaptar a otros medios, ¿no? Como decías, cuando te cambias de país, bueno, vos vas diciendo, bueno, hablo el mismo idioma, no sé, si te vas a Chile o yo que me vine a España, ¿no? Uf, Y crees que tenés todo fácil, no sé, bueno, hablo el mismo idioma, te ¿no? garantizo que no Ya es el mismo está, idioma. sí, No, no, no Hermano, luego es te el das mismo cuenta idioma. que no. Pero No, no, realmente no. hay muchos, sí, hay muchas barreras internas o muchos aprendizajes también internos que tenés que ir haciendo. Y, bueno, sí, ujú. dale, perdón, te interrumpí, dale. Sí, sí. No, Dale, sí, sí, Pato. y que para mí la clave es ahí, ¿no? Es como empezar, por eso yo creo que desde el coaching o desde todos estos trabajos que hacen ustedes también, ayudar a la gente en el cambio, eh, que el trabajo empieza mucho desde dentro, ¿no? Desde esa mentalidad y es empezar a ver las cosas con otra perspectiva o desde otro lugar. Ujú. Ujú. Coincido. Y esto bueno, que están comentando y que a medida que vamos conversando van apareciendo cosas, ¿no? Cosas nuevas, el Sí, tema de la autopercepción. Ayer casualmente grabé un videito para Face, sí. donde, donde la pregunta principal era, ¿en qué te sientes realmente valioso para el mundo? O sea, ¿dónde está, por qué eres valioso para el mundo? Como que es una pregunta que creo que nosotros no nos contestamos más, independientemente del ser humano, o sea, de ser humanos y de que en definitiva tenemos una dignidad por ser humanos, simplemente por ser personas y un derecho de estar, ¿no? Pero digo, ¿por qué yo o por qué una empresa me va a elegir? ¿O por qué me va a ir bien si yo presto algún servicio a la comunidad y obviamente cobro por eso, porque en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Estamos hablando de reinvención no a nivel
de lo laboral, que es algo de, digamos, donde ha impactado más la pandemia, pero también en reinvención a nivel personal, ¿no? Y no podemos separar una cosa de la otra. Entonces digo, ayer me preguntaba, digo, bueno, ¿en qué soy valioso? ¿En qué somos valiosos? ¿Cómo puedo hacer yo para conocer eso que aporto al mundo, que me hace único y por el cual yo creo que me pueden llegar a pagar y puedo llegar a vivir de esto? Porque en definitiva es parte del paradigma a cambiar quizás, o del nuevo paradigma, ¿no? Y cuando vos traías recién, Patricia, esto de trabajo estable, yo siempre le digo a Walter, yo la verdad que nunca me he sentido más estabilizado en mi vida laboral que cuando fui independiente. Yo soy independiente hace ya, desde el 2006, 14 años. Y la verdad que cuando yo empecé a trabajar en mi historia laboral, yo empecé a los 19 años, pero después, y pensando que iba a entrar en una empresa y iba a morir en una empresa, esto que decías vos el logro era salir y ponerte un traje y que tener un recursos y trabajar ahí. Y después me di cuenta que con el efecto tequila en el año 97, después el efecto arroz, otra crisis más donde Argentina fue muy golpeada, que ya la empresa, ya no podías planear tu vida dentro de una empresa porque las empresas empezaban a morir antes de que, digamos, empezaban a morir ahí, digamos, ¿no? Sí. En el sector de banca donde yo trabajaba, muchos bancos cayeron, se liquidaron acá en Argentina por lo menos, y en la región, en la TAM. Y bueno, ya el paradigma cambió, o sea, ya si no te adaptabas al contexto y decir, bueno, ya evidentemente no voy a morir en una misma empresa, no voy a poder hacer carrera en mi empresa, probablemente me tenga que adaptar a ir saltando de empresas, ¿sí? Y ya mi carrera va a depender de mí, no va a depender de la empresa, porque antes le cargábamos también esto a la carrera de la empresa. Entonces, es parte de hacerme cargo de mi carrera, de lo que yo quiero lograr y de empezar a mirarme de una manera más apreciativa, eso que tengo bueno, lo que puedo dar, lo que creo que es valioso y aprender. Esto que dijiste también, ¿no? Esto de aprender, de arriesgarme a aprender. Porque, bueno, nada, hay informes, ¿no? Creo que ahora aumentó el promedio de emprendedorismo a nivel mundial, pero la edad de los emprendedores a nivel mundial estaba promediando los 47, 48 años. Es un promedio, ¿no? Y esa era la edad promedio del entrepreneur. Entonces es un paradigma esto que obviamente un paradigma a desafiar, ¿no? Esto de estar en relación de dependencia y decir, tengo 55 no puedo aprender. No, estás dentro de las posibilidades. Sí, además de, Gustavo, de lo que decís, me encanta que estabas comentando lo del trabajo estable, al final tiene que ver justamente con eso, con aprender a ser responsable de tu propia carrera, ¿no? De tu propia carrera laboral. O sea, la estabilidad ahora ya no está más en que una empresa te contrate, una empresa sólida te contrate, sino en que vos mismo te hagas responsable de seguir aprendiendo, de encontrar cuáles son tus habilidades, tus talentos, en qué soy bueno, para poder explotarlo y seguir una vida activa. Además que creo que eso de seguir una vida activa también es otra cosa que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Porque parece que, bueno, antes decíamos, pues yo quiero jubilarme y ya me jubilo me jubilo y soy feliz. Yo creo que es un poco al revés, ¿no? Porque, a ver, no quiero decir que no seas feliz cuando te jubiles, pero que es lindo tener proyectos muchos años, ¿no? Porque eso es al final lo que te da ahí un poco no sé, tener proyectos, objetivos, seguir aprendiendo, el que te mantiene joven, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Sin duda. Sí. Esto que traías vos, Gustavo, recién me pensaba mientras lo ibas hablando, ¿no? De que Sí. ¿para qué soy valioso? O sea, ¿qué valor le puedo aportar yo a este mundo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy acá, digamos, ¿no? Yo muchos años observando otras personas, desarrollando sus profesiones desde la pasión, desde verlos, digamos, y estoy hablando sobre todo de por ahí artistas, músicos, bailarines, ¿no? Lo que tiene que ver con la expresión artística en general, y ver esa gente, y los deportistas también por ahí, y verlos, digamos, sí, che, estos flacos realmente trabajan de lo que les gusta, de lo que les apasiona, ¿no? O sea, tienen muy claro cuál es su propósito en esta vida, y por lo tanto no viven el trabajo como el trabajo, sino que lo viven como un todo, ¿no? Su vida, su trabajo es lo mismo, porque en definitiva están haciendo lo que les gusta. Y me di cuenta que viví muchos años confundido, ¿no? Porque yo lo que no podía identificar en mí era cuál era ese talento, o sea, qué era eso, digamos, a ver, o estaba esperando que otro me lo viniera a decir de afuera, ¿no?
en estas estructuras en donde nos prepararon tanto tiempo para desenvolvernos, en vez de darnos a nosotros la habilidad de poder generar esas estructuras para poder hacerlo, dentro de esas estructuras que alguien de afuera me viniera a dar el reconocimiento y decirme, che, vos sos bueno para esto, seguí por acá, hacé aquello, ¿no? Bueno, es lo que decíamos hace un rato, fue un poquito para lo que fuimos entrenados, dado el contexto y la época en que nos tocó formarnos, ¿no? Y crecer con esos modelos mentales. Eso me duró hasta que me di cuenta que el propósito no llega como algo divino, que chorrea y que me invade, ¿no? Sino que es algo que lo puedo declarar. Yo puedo elegir cuál es mi propósito. ¿Seré el mejor? ¿Voy a ser Messi? ¿O voy a ser un deportista del medio? ¿O voy a ser uno que va a llegar a los campeonatos mendocinos? No importa. Pero en tanto y en cuanto lo disfrute y lo tome como un aporte mío hacia afuera y un lugar desde donde me puedo desarrollar, ¿no? Ya no lo voy a vivir desde la ansiedad, desde la pesadumbre, sino que me voy a desarrollar, digamos, en ese ámbito. Lo decía Gustavo hace un rato, a mí me pasa lo mismo, y esto Gustavo te lo puede decir, hoy en Argentina y dado el contexto en el que estamos, ser autónomo no es lo más fácil. Hay que salir a remar en dulce de leche todos los días. Pero me pasa lo mismo que le pasa a él en términos de que nunca, en ninguna etapa laboral en la que estuve, me sentí tan tranquilo como estoy ahora. ¿Se entiende? Sí. Porque en definitiva, Patricia, pasa esto que vos decías recién, es como que estás en un micromundo cuando estás dentro de una compañía, ¿no? Y pareciera que no hay más nadie. Y nosotros hemos presenciado mucha gente que se ha ido de una compañía grande o de una gran compañía grande, salvando las diferencias, y se encuentran con la calle y no saben qué hacer y se pierden. Sí. Pero yo he visto compañeros míos, bueno, a mí en algún punto creo que eso fue un proceso interno que hice cuando estuve en el banco de ver estas absorciones y estas pérdidas de empleo de mucha gente que eran gerentes de muchos años, estoy hablando de gerentes que venían de 20 años de banco y que también eran gerontes dentro del banco porque eran personas grandes y que quedaban fuera como si nada. Y vos decías, pero tantos años y hay Sí, de algo un día para que... otro, ¿no? De un día Sí, para sí, otro como sí, que les cambia la vida y ya ese tal rol, cual. eso que fue su vida, ¿no? De repente no... Y yo creo que sí, que te pasa eso. Yo me fui de la empresa por decisión, ¿no? Por decisión de empezar otro proyecto, pero es verdad que aún así, imagínate, hay personas que les agarra como de sorpresa, ¿no? Yo digamos que Tal cual. internamente ya pues, venía haciendo mi formación de coaching. Yo pensaba, bueno, en algún momento voy a hacer este otro camino. Y aún así, yo no era consciente, pero aún así me ha costado y me sigue costando el cambiar el chip, ¿no? El decir, bueno, ya no soy empleada de esta empresa, con esta cultura, con este tal. Ahora tengo otro entorno, otro ámbito, otros temas, ¿no? Y eso internamente al final también sin querer te afecta un poco a tu identidad, ¿no? Muchas Totalmente, veces sí, sin cuando duda. hablo, sí, es así, ¿no? Cuando a veces hablo en LinkedIn, en algunas cosas que escribo, realmente hay una parte de la reinvención que tiene que ver con tu identidad, porque nosotros nos identificamos mucho con el trabajo, ¿no? Con lo que haces. Totalmente. Sí, sí, ¿Mm? sí. Entonces, Claramente. bueno, ¿Les Tanto es parece que así, lea algunos comentarios? dale, Ah, perdón, Gus, dale, sí, dale, sí, sí, porque se nos va a empezar a juntar y después los vamos a querer leer todos dale, juntos y todo, todo, se nos va dale, dale. a complicar. sí. Por lo menos hay algunas menciones de gente que nos está viendo y nos ha saludado. Por ejemplo, Alicia, Rosana, hay un chico acá, Walter Amado, que les contestó. Después tenemos Verónica, Liliana Bogan. No suelo decir apellidos, pero bueno, para que la identifiques vos, seguramente. Es mi Jimena, hermana, sí. Un beso a mi hermana. bueno, saludos a la hermana de Patricia. Miriam, bueno, todas estas personas nos están saludando. María Gabriela. Miriam Cecilia dice, gente, yo me jubilé en marzo del presente año como docente y además soy estudiante universitaria de comunicación social. Universidad pública. Creo estar reinventándome. Estoy feliz. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones. Felicitaciones, sí. Miriam Cecilia, bueno, Exacto. reinventándome, ahí aclaró. María Gabriela dice, creo que hay un cambio en el modelo de trabajo. Si bien la relación de dependencia es una opción tradicional, pero comienza a aparecer el trabajo por producción, trabajando desde casa y ganando por trabajo realizado. Sigue siendo más la relación de dependencia, perdón, pero con
espérenme que no me estaría respondiendo la máquina. Ahí está. La imaginación para crear el autoempleo es una manera de sobrevivir. Desde la crisis sale la innovación. Bueno, ahí vamos a conversar seguramente desde dónde se puede, cuál es el puntapié inicial o el punto de partida, digamos, para reinventarse, ¿no? Que no es uno solo. Pero bueno, la crisis es uno de esos. La crisis siempre, ¿no? Bueno, más saludos, siempre hay posibilidad, dice María Laura, siempre hay posibilidad mientras hay vida. Bueno, bien. Ahí va de vuelta María Gabriela. Uy, se me fue. No sé si lo tenés vos, Gus, a los comentarios. A ver, dame un minutito. No, mi máquina está medio como pasmada, porque evidentemente no hay buena conexión, pero si dame un segundo me fijo. Bueno, o los dejamos hasta acá y en un ratito lo seguimos haciendo. Vale, acá encontré. Uno de los últimos, Dice María Gabriela. María Gabriela, ahí está. Aunque este cambio es cultural y generacional, se cuestionan y se resignifican hábitos, tareas, roles, estatus sociales, costumbres, temores y estereotipos, pero influye la personalidad y la forma de socialización y formas de actuar propias de algunas personas y más aún cuando han superado los 50 años. Hay estructuras internas rígidas, difíciles de cambiar, dice tiempos, desafíos y animarse a decidir. ¿Cómo queremos vivir? Gracias, Gabriela. Sí, coincido y dentro de eso yo digo, cuando nosotros estamos decididos a cambiar, nosotros cambiamos cuando hay una insatisfacción, ¿no? Es muy raro que el ser humano cambie cuando estamos bien. Estamos bien y es transparente para nosotros el cambio. Pero cuando hay una insatisfacción, generalmente cuando ya no queda otra es cuando empezamos a cambiar. Y, y yo creo que parte de eso tiene que ver con, a ver, viniendo del contexto del cambio como ha venido ahora, es asumir una responsabilidad incondicional para ejecutarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pero nosotros no tenemos la culpa ni la responsabilidad de lo que cómo nosotros nos formaron y lo que nosotros nos dieron. Pero sí tenemos la responsabilidad de cambiarlo. O sea, si no, estamos, digamos, condenados, básicamente. Y la verdad que no tiene por qué ser así. Entonces tenemos la responsabilidad incondicional de que si estoy en un momento de insatisfacción, poder hacer un giro. Y sí, obviamente que esa responsabilidad incondicional deviene también una consecuencia que va a ser parte de ese cambio. Y bueno, es parte, digamos, no puedo separar una cosa de la otra. Y probablemente vengan ganancias y también hayan pérdidas, digo, ¿no? Pero es parte de los procesos de cambio, es parte de estar vivo incluso, ¿no? Corporalmente, hablándolo corporalmente, biológicamente también. Nosotros vivimos así el proceso, ¿no? Evolutivo del ser humano. Es un proceso donde hay ganancias y hay pérdidas. Mientras más grande ganamos conciencia, ganamos madurez, ganamos moderación, un montón de cosas y perdemos energía corporal y bueno, vamos, digamos, parte. Sí, totalmente. Además, eso, como decías, ¿no? Es parte inherente, es inherente al ser humano y a la naturaleza, ¿no? El tema del cambio. Creo que también ahí hay un poco siempre se lee mucho el tema de no salir de la zona de confort, que es muy complicado, y animarte a salir. Yo creo que a veces somos mucho más valientes y estamos continuamente saliendo de la zona de confort y no nos damos cuenta. O sea, a veces es simplemente mirar que continuamente estamos haciendo cambios y reinventándonos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos esa palabra ahí como muy lejos, uy, el cambio, la reinvención. Y no sé, desde que, no sé, si te casás o sos padre, te estás reinventando, ¿no? Porque ya tenés que convertirte en una persona diferente, tener distintos hábitos, ¿no? Antes eras soltero, hacías unas cosas, ahora te casaste, pues tenés que reinventarte, ¿no? Porque tenés otras dinámicas. Entonces el tema, yo creo que de la reinvención y del cambio lo tenemos que integrar y que ser consciente que es parte nuestra. O sea, no tenerle ahí tanto miedo, ¿no? Quizás. Exactamente. Y después está, bueno, la realidad, ¿no? Cuando te golpea como nos ha golpeado esta pandemia, este cisne negro, decimos nosotros, ¿no? Es a ver, hay una palabrita o una frase que dice adaptación activa a la realidad. Si no nos adaptamos activamente a la realidad,
estamos complicados, porque digo, Sí. si no aceptamos la nueva situación, no hablo de resignarse ni de resistirse, sino hablo de aceptar, es decir, lograr paz con la nueva realidad, porque en definitiva hay algo que no vamos a poder cambiar. Podemos cambiar nosotros, pero el contexto no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la mirada acerca de ese contexto, y una vez que cambiamos nosotros, cambia todo. Qué sé yo, no solamente esta pandemia, sino, digamos, esto que estamos hablando de decir, bueno, ¿qué hago a X cantidad en esta etapa de mi vida donde probablemente quede fuera de una empresa, o ya estoy, ¿no? Porque ¿cuántos han quedado comerciantes y han tenido que cerrar sus puertas y están ahí y no saben qué hacer, o han tenido que buscar la vuelta de alguna manera? Y bueno, nada, digo, es parte de esa adaptación al nuevo contexto. Y cambiar los hábitos, y hay una cosa que me resuena mucho, que es adaptarme al nuevo ecosistema, digamos, ¿no? Yo salgo de un ecosistema en el que estaba viviendo, y empezar a vivir en otro ecosistema, en otro tipo de conversaciones, en otro tipo de relaciones, en otro tipo de básicamente ecosistema. ¿Por qué digo ecosistema? Porque digo, es un cambio muchas veces total, ¿no? Sí. De hábitos. Bien. Sí, ¿Saben, sí, saben cuál es el motivo por el cual el 80% de la gente que ya lleva más de 10 años en una organización, por más que tenga la intención, esté aburrido, insatisfecho o tenga, no sé, un cambio de propósito en la vida y lo puede identificar, ¿por qué no se van de las organizaciones? Por lo menos acá en Argentina, ¿no? No tengo idea. Bastante simple, es por el sistema de indemnizaciones por despido. Nosotros estamos metidos dentro de un sistema tan, digamos, a ver, se fue generando así, son derechos adquiridos de los trabajadores, pero es irónicamente uno de los motivos más importantes por el cual la gente no se anima a dejar sus trabajos, porque toman esos como un saldo pendiente de la organización hacia ellos, lo que una supuesta Claro. indemnización le debería impactar en su bolsillo en el caso de que se produzca una desvinculación. Es decir, Si se van, lo la gente... pierden. Si se van solo, lo pierden. Esa es la sensación. Exactamente. Es como una especie de salario pasivo que se va acumulando en tu cerebro y te va generando un peso que te va sosteniendo y te va dejando inmóvil. Lo digo porque lo he conversado, pero con 1 millón de personas, con un montón de gente. Y en definitiva hay muchos que, como esos que están metidos en un matrimonio hace 20 años y están muy mal hace 19, pero dicen, no, ya llevo 20 años casado, ¿qué me voy a separar? ¿Para qué? Si ya está. Y resulta que los flacos por ahí tienen, o señoritas, tienen 50 años. O sea, les está quedando 30, 40 años más de vida, más con las expectativas de vida que hay hoy, y están Eso. resignados en una pareja. Bueno, con las relaciones, con las organizaciones, a veces pasa lo mismo, ¿no? Este, y están estancados ahí, metidos, digamos, o sostenidos, digamos, por un sistema que por un lado se supone los protege, pero por otro lado, digamos, también los inmoviliza, los paraliza, eh, con el viejo y querido motivo de la seguridad, ¿no? Decir, bueno, me siento tranquilo, me siento seguro, y cada año que paso acá es un mes más de indemnización que me van a tener que dar cuando me vaya, que me van a tener que dar cuando me vaya, ¿no? ¿Sabés cuántas personas se frenan de hacer o de cambiar o de reinventarse, digamos, por ese motivo? Está lleno. Y es una falsa seguridad, ¿no? Los que hemos pasado por esas situaciones lo sabemos. Es muy falsa esa seguridad. sí, y lo que da pena en esos casos que es totalmente real, es así, porque es como lo tomamos como un derecho adquirido, ¿no? ¿Cómo me voy a Nuevamente. ir de la empresa luego de tantos años sin nada? Lo peor es que, claro, ya al final, como ya sabes que la situación es así, ni siquiera te planteas ni te preguntas qué me gustaría hacer, o sea, ni siquiera te permitís un poco imaginarte, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué me gustaría hacer si no estaría haciendo esto? ¿En qué soy bueno? Como decía Gustavo antes. Entonces, claro, hay una parte como que te vas, yo creo que al final te vas como secando como una plantita, ¿no? Porque si no te vas planteando nuevos proyectos, nuevos retos, decís, bueno, estoy acá, me voy. Ojo, que tampoco vamos a poner el panorama tan negro porque, bueno, pues puedes estar en un trabajo muchos años y decís, bueno, me busco dentro de esta empresa otra área que por ahí me motive más, y también, bueno, esas actitudes también están muy bien, ¿no? Dentro de que querés mantener esa seguridad, un poco como decías antes, Walter,
un poco falsa, ¿no? Pero bueno, está bien, hay mucha gente que va buscando pues, cosas que la motiven dentro, ¿no? Pero sí, yo creo que lo importante es eso, no dejarse ahí secarte como una plantita, sino ir buscando esa, con curiosidad, ¿no? Como decías antes, Gustavo, me gustaba también que estabas hablando de adaptarse al ecosistema, ¿no? Eh, intentar adaptarse, pero no desde, bueno, es lo que tengo que hacer, ¿no? Desde esa carga de me tengo que adaptar, sino hacerlo desde la curiosidad, decir, a ver qué encuentro, ¿no? Y por ahí hay cosas que me interesan o que me van mejor que antes, o cosas más divertidas, o no sé, muchas veces me está pasando con el teletrabajo un poco, ¿no? Ujú. Que al final hay mucha gente que dice, uy, sí, hay cosas que no me gustan, pero mira, todo esto está bien, yo por ahí trabajo más concentrado, porque no me están interrumpiendo tanto, me puedo planificar mejor, no sé, Sí, que al sí. final es como buscar otras perspectivas en lo que nos toca, ¿no? ¿Sabes lo que tiene de bueno por ahí esto que estás diciendo y se me va viniendo a la cabeza a medida que te voy escuchando? Es este tema de la libertad, ¿no? De la libertad de poder elegir. O sea, si yo voy a otro ecosistema, también puedo elegir cuál es mi ecosistema. Y esa libertad es impagable. O sea, yo, por ahí lo hablamos con Walter. O sea, yo, no sé, tendría que ser algo muy desafiante y por un tiempo, pero yo volver a la relación de dependencia hoy, después de 14 años de independiente, no lo haría. A no ser que sea algo, un desafío, es decir, che, un año y hay que hacer un cambio profundo en algo, pero tampoco, porque no me veo en una estructura. Me gusta mi libertad y yo decido con quién y cómo. Y la verdad que por esto que decíamos recién, nosotros trabajamos con muchos clientes y para mí la seguridad está en tener muchos clientes y no tener uno solo. Y cuando vos estás dentro de una empresa, tenés uno solo. Donde estás, digamos, es ahí. Es Y la vaca nada, lechera, ¿no? Que si vienen tal y te la cual, matan, te quedaste tal cual, ¿qué haces? sí, sí. Y, y esto es un ejercicio, digamos, ¿no? Creo a veces también que una patada en el traste, como decimos acá, te impulsa 2 metros hacia adelante. A veces no nos animamos a dar el salto hasta que viene alguien y nos pega el empujón, ¿no? Nos pega el empujón hacia adelante. Y, y bueno, la verdad que... pero también hay algo que a mí me... No sé si a vos te ha pasado, Patricia, igual, pero vos cuando... A mí hay algo que me pasó en cada punto de inflexión de mi vida, en cada cambio, y que ha sido algo interno. Ese olfato, esa sensación de que una etapa se terminó, de que hasta acá llegué. No quiero saber más nada con esto, ya no estoy conectado, no me siento contento, no estoy dando lo mejor, no quiero dar más lo mejor de mí acá. Este, ya está, para mí ya fue suficiente y es un despertar interno, es como una vocecita que a mí en mi caso se me despierta y que creo que en algunos momentos de mi vida, sobre todo cuando era más joven, no lo escuchaba. Que no lo escuchaba, no alcanzaba a escucharlo, pero ahora creo que lo escucho cada vez más clarito, ¿no? Cuando hay algo que no quiero, bueno, ya está, lo escucho y algo vendrá después o hay muchas cosas a la misma vez, en la misma vez y dando vueltas. Pero, por ejemplo, mi salida de la relación de dependencia fue así. O sea, fue como un cambio muy profundo de paradigma interno, interior. Dije, ya está, para mí esto ya fue, no quiero más esto. Hubo un proceso de maduración, sí. Trabajé mucho con emprendedores en la última etapa laboral en relación de dependencia y vi lo que podía ser la creatividad de la gente en situaciones extremas. Trabajé en el Banco de los Pobres un tiempo, 2 años y algo, y la verdad que veía lo que podía hacer un microemprendedor cuando se quedaba sin trabajo y tenía que dar de comer a su familia. Y la creatividad que tenían. Y entonces mi pregunta era, yo soy profesional, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo estar libre y trabajar, ser un emprendedor? Esa fue mi pregunta inicial, ¿no? Y creo que hubo un proceso de toma de conciencia que hice también, ¿no? Pero llegó un momento donde dije, no, ya está, no quiero más esto. Y me arriesgaré y veré y bueno, lo vamos a intentar y nada, creo que, Sí, sí, que, sí. me salió por lo menos, ¿no? Digo, tenemos mejores tiempos, peores tiempos, pero la verdad que hoy mi balance es positivo. Sí, además es como decís, porque es un proceso como que lo vas decidiendo de a poco, ¿no? Es algo que ya tu cuerpo lo va notando, ¿no? Tal Como cual. acá ya como me estoy quedando sin energía, me doy cuenta que me cuesta. Y también hay una cosa importante que dijiste, es que también te despertó un poco el haber trabajado en ese proyecto, ¿no? 2 años con emprendedores y con otra gente de otro entorno. Eso también yo creo que es muy,
es muy importante y de hecho cuando hablamos de la reinvención, muchas veces decimos, empezar a reinventarte cuando tenés un trabajo, ¿no? No esperes y empezar a mirar fuera, qué hay, qué te gusta o qué cosas están ocurriendo para que eso te empiece a despertar, ¿no? Y decir, uy, quizás por acá eh, puede ser que me pueda reinventar o aquí puedo colaborar o aquí puedo aportar, ¿no? O gente simplemente que te inspira. Entonces eso yo creo que también cuando estás, yo entiendo que a veces no es fácil, ¿no? Cuando trabajas muchísimas horas en una empresa, eh, nos cuesta salirse y decir, bueno, me voy a sumar a estas webinars o en mi fin de semana, o voy a ir a un meetup, no sé, a escuchar sobre este tema, ¿no? Pero creo que nos tenemos un poco que poner unos retos de decir, no, tengo que hacer algo distinto, de meterme, ¿no? En algún entorno diferente de algún modo, ya sea por un curso, por una colaboración, por un voluntariado. Yo creo que todo eso ayuda a encontrar un poco qué es lo que querés, qué es lo que te gusta y bueno, Mira, y volviendo dónde a el esto, mundo te necesita, ¿no? volviendo a esto que estabas diciendo vos, que tal cual, bueno, yo lo veo por el lado de esto que decíamos más temprano, de ecosistema. O sea, Mm, si vos no cambias tu ecosistema, difícilmente vas a poder ver algo diferente. Entonces esto que vos acabas de decir es crucial. Es decir, si yo quiero emprender, quiero buscar algo, tengo que ver algún ecosistema emprendedor y tengo que empezar a entablar conversaciones con emprendedores y tengo que empezar a moverme en ese ámbito para escuchar, para abrir conversaciones internas, para abrir conversaciones con otros, para ver cómo hacen. Cualquier cambio que nosotros podamos hacer es mucho más fácil cuando podemos establecer contactos con otros que lo están haciendo. ¿Pero por qué simplemente y tan poderoso como esto? Porque cambian nuestras conversaciones internas. Donde habían conversaciones de no posibilidad, empiezan a haber conversaciones de posibilidad. ¿Sí? Donde teníamos paradigmas como por ejemplo esto de un empleo estable, empezamos a ver, o un trabajo estable, empezamos a ver que hay otros trabajos que son estables, u oficios que son estables, y no dependemos de nadie, sino de muchos clientes o de algo valioso y que lo podemos hacer nosotros. Entonces, digo, el ecosistema para mí, cualquier ecosistema conversacional diferente, cambia nuestras conversaciones internas y nos permite abrir los paradigmas en los cuales estamos por ahí dando vuelta, ¿no? Porque eso nos pasa. Si vos te juntás con gente sin ninguna, a ver, sin ninguna connotación negativa, ¿no? Pero con gente que ha trabajado muchos años en relación de dependencia y que se siente bien y que se siente cómoda y segura, y probablemente lo que surja es que no, yo quiero estar acá, a mí me gusta trabajar en relación de dependencia, yo prefiero tener el sueldo seguro, y bueno, esas conversaciones son las que te vienen. Ahora, si vos te juntás con emprendedores que están todo el día arriesgando, que están navegando en la incertidumbre que hay en este contexto tan buca, como decimos, ¿no? Esas conversaciones cambian, entonces empiezan a haber conversaciones de otro lado y de buscarle la vuelta y no porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, mirá qué bueno esto que está pasando allá y se abre la mente de una manera u otra. sí, y además al conocer, perdóname, Walter, que no te dejo hablar, ¿eh? No, no hay problema. Sí, sí. No te dejo. No hay drama, no hay drama. No hay problema. La próxima levanto la mano. No, dale, Patri, dale vos y después engancho. Ay, perdón, es que ya a mí estos temas me emocionan, lo siento, me pongo a Está ver. bien, está bien. Bueno, por ahí, mira, Patricia y Walter, la propuesta por ahí es sostener este espacio de reinvención total. Estaría bueno por ahí cada 15 días o no sé, cada X cantidad de tiempo volver a encontrarnos y a conversar sobre la reinvención total. La verdad que está bueno porque creo que también se va a renovar a la gente y podemos hacer un aporte interesante para al menos despertar esa curiosidad, como dice recién Patricia, curiosidad de poder explorar. Sí, sí, sí. Sí, Por me ahí, encanta. no, por ahí lo que quería traer recién es que coincido con los dos, con lo que están hablando con respecto al contexto, ¿no? Al salir, que al estar metido en una estructura laboral tradicional o trabajar en una empresa, nada, no. A ver, tus límites llegan hasta las paredes de la empresa, las conversaciones son siempre las mismas. Muchas veces estás disconforme, pero tus conversaciones siguen siendo las mismas porque estás en la queja. Yo me acuerdo, era muy jovencito, pero me acuerdo en el 2001, Hace cuando se poco, armó, hace poco. igual no hace tanto, cuando se armó el lío en Argentina,
que mis compañeros de trabajo, no sé, éramos unas 20 personas en el área comercial de una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Y todos hablaban de que esto no daba para más, que había que hacer algo, que había que irse. Y yo escuchaba, y yo escuchaba, y yo escuchaba. Y a mí, aparte, en ese momento me pasaron algunas cosas de índole personal fuertes. Entonces quebré, hice un quiebre y un día me quedé en la empresa, porque en esa época no teníamos internet en la casa, olvídate, no existía, pero en la empresa sí había internet. Entonces me quedé y empecé a mandar currículums a donde se te ocurra. Y bueno, producto de eso, 3 meses después me fui a trabajar a Chile. Renuncié a un trabajo de 5 años con muy buenas perspectivas. En serio, yo, digamos, a ver, podría haber crecido profesionalmente en esa empresa, como muchos amigos míos que hoy tienen puestos de nivel nacional, pero en ese momento tomé la decisión de irme porque necesitaba cambiar, necesitaba aire nuevo, necesitaba gente nueva, necesitaba renovarme en todo sentido. Esto que decía Gustavo, el decir, lo tengo que hacer, vendí todo, estaba casado ya, ¿no? Vendí todo, hasta el microondas, agarré 2 perras y después a mi señora, primero a las perras y después a mi señora, y me las llevé para Chile. Y fíjate, y después allá viviendo en Chile tuve mi primer hija. Estuve 6 años en Chile, después por otros motivos volví al país. A ver, pero digo, a veces la necesidad nos lleva, ¿no? Como decían ustedes, ¿no? Pero a veces surge esto que decía Gustavo hace un rato, que también me resonó un montón cuando lo trajiste, Gus, el tema de esa voz interna que te dice, hacelo, hacelo. En otra etapa de mi vida me volvió a pasar muchos años después, Gustavo sabe perfectamente esta historia, y estaba como adormilado laboralmente porque estaba relativamente tranquilo y cómodo, esa es la palabra, comodidad, ¿sí? Que no es lo mismo que bienestar o confort, estaba cómodo, y me pasó también algo en lo personal, me divorcié, fue un golpe, y me hizo quebrar y tomé la decisión de reestructurar también toda mi vida laboral. A veces los seres humanos necesitamos quiebres en nuestras vidas para reaccionar, ¿sí? A veces son en lo laboral, a veces son en lo personal, ¿no? Pero hay veces, hay personas que necesitan tomar una enfermedad como camino, como para hacer un vértice dentro de esa linealidad que solemos tener en nuestras vidas. Yo conozco un montón de gente que hasta que no le dicen, flaco, estuviste así de un infarto, o otros que le dicen, tenés cáncer, te tenés que tratar, se tratan y salen de esa, y gente inclusive que no, ¿no? Pero que son capaces de ver, de tomar esos quiebres, digamos, como puntos de inflexión, y realmente como quiebres, y tomar en esos momentos la decisión de darle a sus vidas una dirección diferente. Después, sentarnos, a ver, eso quizá tiene que ver un poquito, una mezcla de las dos cosas, ¿no? El buscar el cambio desde, o la reinvención desde la necesidad, o desde el querer, desde el sentir, desde mi propósito. Porque tengo los dos caminos. A mí lo que me pasó un par de veces fue que se me juntaron los dos caminos. El tener esa sensación interna y que se me sume un quiebre y decir, listo, acá o cambio o no le estoy encontrando sentido a lo que estoy haciendo, o sea, no sé para qué estoy acá, realmente, ¿no? La verdad que este tipo de conversaciones en cuanto a la reinvención, coincido con lo que decían recién, da para mucho. Sí. Creo que no es lo mismo, hay una diferencia muy grande, ¿no es cierto?, entre tomar la decisión desde la necesidad que tomar la decisión desde el estar bien, como decían los... Hace un rato Gustavo también trajo, los dos trajeron una frase opuesta, de alguna manera, pero que las dos no dejan de ser verdad. Gustavo dijo, ¿y si estás bien, para qué vas a cambiar? Es la realidad, ¿no? Y vos dijiste por otro lado, y lo ideal es cambiar cuando estás bien. O sea, digo, desde un lugar en donde tenés trabajo, tenés una relativa tranquilidad, poder tener el nivel de conciencia suficiente como para mirar para adelante y decir, che, ¿a dónde quiero estar el día de mañana? Y parado en ese futuro, ver qué es lo que necesito hacer o aprender para poder construir ese camino y transitarlo de una manera consciente. Bueno, yo creo que los dos caminos son muy difíciles, en uno hay mucho más sufrimiento que en el otro, quizás desde los dos lados podés llegar hasta el mismo lugar, pero obviamente que si hoy a mí vos, habiendo pasado por diferentes experiencias, me das a elegir, hoy yo elegiría el poder tomar la decisión consciente desde el estar bien, ¿no?
que por ahí bien no significa del todo cómodo. Puedo estar bien si estando con cierta incomodidad o insatisfecho, pero es como hablaba hace un rato, ¿no? Tengo un sueldo que me permite pagar mis gastos y darme algunos gustos, puedo sostener a mi familia, ¿eh? Pero algo me falta, ¿no? Hay algo que me dice que, bueno, tomar una decisión de cambio, de reinvención desde el estar parado en esa situación y sería lo ideal. Hoy soy consciente de eso, con 48 años. Te lo dije hace un rato, a los 30 y pico no era consciente de eso. Quizá era la situación que estaba buscando porque era el modelo que tenía. ¿Sí? Está bueno. Sí. Sí, sí. Además, yo creo de todos modos que cada uno tiene también su proceso, ¿no? Y todo es totalmente respetable. A algunos les llega la reinvención, como decís, cuando ya no puedes más, cuando ya el cuerpo te da un aviso y ahí decís, bueno, me tengo que reinventar, ¿no? Porque al final el trabajo y la persona no son cosas separadas. O sea, el trabajo es una parte de nuestra vida y muchas veces cuando te pasan cosas en el trabajo es porque hay cosas tuyas, ¿no? Que necesitas cambiar. Sí. Y hay veces que no, que decís, bueno, ¿qué me gustaría? Ya lo miro a futuro, con tranquilidad, y voy viendo cómo lo hago, si me formo, si empiezo a investigar, porque me gustaría, yo qué sé, hay muchísima gente de empresas, no sé, yo cada tanto estos eh, estas experiencias de las personas que escriben decían, yo antes era ingeniero y no sé qué, y luego me he puesto, no sé, a ser paisajista o cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? O me he puesto en una academia de yoga o de baile, ¿no? Como que buscaban cosas muy opuestas. Y está bien, ¿no? Porque al final las personas tenemos muchas facetas. Te puede gustar tanto esta, no sé, yo me pongo muchas veces mi propio caso, que yo supongo que no soy la única, ¿no? A mí me encantan los números y me encantó el trabajo que hice durante todos los años que estuve en la empresa. Siempre tuve la suerte de que siempre me gustó lo que hacía, pero también luego me empezó a gustar el coaching porque me gustan las personas y lo descubrí yo como una herramienta para mí y dije, uy, esto es útil, quiero formarme en esto para que más gente lo conozca también, ¿no? Y no soy opuesta, o sea, me gustan las finanzas y me encantan los números, y también me gusta el coaching, te puede pasar, ¿no? Así que yo creo que eso es lo lindo, poder disfrutar de esas dos partes o de no sé cuántas tendremos, ¿no? Dentro, cada uno, distintas facetas. Eh, Así que yo qué sé, yo creo que la reinvención, si la vivís desde ahí, es mucho más agradable, ¿no? Conocemos varios Sí, coaches, contadores, así que no te hagas problema. sí. Se puede, se puede. Se Muy se Ingenieros. bueno. puede, ¿no? Ingenieros también, sí, es verdad. Sí, 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 y sí. buenos, De hecho, bueno, generalmente son. y que no ejerce, te estoy hablando de gente que no ejerce su profesión, sino que se dedican al coaching, ¿no? Sí, tal cual. Su profesión de base, Antes, sí. digamos, ¿no? Claro, formación de Sí. base, exactamente. Bueno, nosotros somos un caso también similar. Somos licenciados en administración y la Sí. verdad que la parte dura, yo por lo menos no, cero prácticamente, o 10 nada más. El resto No, todo yo tengo blando. facilidad para los números, siempre me gustó la estadística, la matemática, pero también siempre tuve claro que me llamaba la atención las personas. Cuando mi papá quería que yo fuera licenciado en economía, se lo cuento, Gustavo, el día que yo, en segundo año de la facultad, cuando le dije, no, ¿sabes qué? No voy a ser licenciado en economía, voy a ser licenciado en administración, porque prefiero dedicarme a los recursos humanos, ¿no? Estuvo un año sin hablarme mi papá. Era policía federal, mi viejo. Sí, 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 hablando de estructuras y de modelos mentales, ¿no? Como que, y pensar que hoy, porque, a ver, es una realidad, es una de las carreras que a futuro, más allá de ciertos contadores, digamos, que por un tema legal, digamos, es una carrera que tiende a desaparecer, porque todo lo que tiene que ver con tareas repetitivas eh, se empieza se empieza a ser reemplazado por inteligencia artificial, ¿no? Así que el contador es una profesión, o el licenciado en economía por ahí es diferente, pero tiene mucho de eso también. Pero la inteligencia artificial, a ver, lo humano es irreemplazable. Eh, Esto es algo, digamos, de lo que fuimos tomando conciencia ahora, ¿no? Eh, pero las tareas repetitivas, y esto que traía Gustavo al principio, el ciclo de vida de las empresas se ha cortado terriblemente. Las empresas que existían hace 40, 50 años
tenían promedios de vida más o menos de eso, de 40, 50 años y más todavía. Y hoy son muy pocas las empresas que llegan a eso. Entonces, enseñarle a los chicos o decirle a los chicos, cuando hablo de chicos hablo de universitarios, los que ya están, digamos, como para estar en el mercado laboral, que es lógico que piensen, o sea, piensen a ellos mismos, desarrollándose en una empresa. Si van a ser empleados hoy, la verdad es que lo más natural y lo más lógico sería que explicarles o enseñarles a que es un paso más dentro de una carrera bien tomada, o un peldaño dentro de una cadena, que está buenísimo como preparación, que no es ningún... A ver, la otra, hay gente que seguramente tiene más aptitud y más actitud, las dos cosas, para hacer la aptitud se adquiere, ¿sí? Te podés capacitar. Pero hay gente que por su estilo tiene más actitud para el emprendedurismo. Todos pueden ser emprendedores, soy un convencido, cualquiera, pero a algunos seguramente se les va a hacer mucho más fácil que a otros. Y también podés tomar la decisión de no serlo. También podés tomar la decisión de no serlo, ¿eh? No, yo, por lo menos, Sí. coincido con Gustavo, es una conversación que siempre tenemos, ¿no? Que el futuro del mercado laboral pasa por el autoempleo. También soy súper convencido de eso. A mis hijos se los trato, pero bueno, también entiendo que la gente puede tomar la decisión de no generar su autoempleo, digamos, y, y, y la reinvención puede ser dentro de la relación de dependencia también, ¿no? Tengo gente muy conocida, digamos, que básicamente se dedican a saltar de empresas a empresas sistemáticamente buscando mejoras laborales, pero se sienten cómodos dentro de estructuras que les vienen dadas de afuera y a ver, por ahí no es que no quieren asumir el riesgo, les gusta eso y lo quieren hacer. Bueno, creo que también es válido. Yo lo entiendo perfectamente porque además yo me siento bastante identificado con lo que decís. A mí me gusta trabajar en una gran empresa. Me gusta porque creo que hay todo, no sé, puedes aprender muchísimas cosas, tenés muchas oportunidades. O sea, tampoco es como que si sos emprendedor está bárbaro y si trabajas en una empresa es que no tenés curiosidad, ¿no? No, yo creo que hay de todo en todos lados, ¿no? Entonces, lo importante es estar en ese lugar donde vos te sentís mejor, ¿no? Donde en ese momento de tu vida te sentís bien ahí, crees que puedes aportar ahí y, y hacerlo desde algo que decís, bueno, esto es lo que necesito, aquí puedo aportar, aquí puedo aprender, y cuando necesitas cambiar, cambiar, ¿no? Pero también estar preparado para eso, que a veces pues una empresa te puede decir que ya, o le puede pasar algo, ¿no? A la empresa que necesita reinventar. Entonces estar un poco abierto a esas otras cosas. Ahora, mirá qué interesante, nosotros que seleccionamos gerentes en general, antes, hace 10 años atrás o 15 años atrás, cuando venía un currículum y tenía varios saltos de empresa, vos lo mirabas y explorabas bien por qué salto. Y hoy Decía, te extraña cuando estás en una empresa muchos años. En realidad, ahí es donde te metes a explorar por qué he estado en una empresa tantos años. Digamos, Sí. ha cambiado el paradigma de incluso eso, digamos, a ese nivel. Pero básicamente coincido con lo que están diciendo los dos. Lo que sí nosotros vemos que hoy, en esto que que trajimos al principio, es que mientras más grande te haces, a ver, las empresas, la realidad es que las empresas grandes, para el empleado promedio en cuanto a años en una empresa grande está en 35 años, 33 en algunas, digamos. Los que están más arriba de la pirámide pueden llegar a los 55 años, 60 años, obviamente directores y gerentes generales, pero después para abajo el promedio baja radicalmente. Y si no has tenido experiencia gerencial es muy difícil conseguir un trabajo después de los 55 años, ¿eh? En relación de dependencia. Y este es el punto. Este es el punto. Nosotros vemos que en las empresas donde nosotros trabajamos, un gerente es recibido con 50, 55 años, está bien, porque tiene mayor grado de madurez. Pero para una tarea operativa, a no ser que seas un oficial de algo muy específico, no hay posibilidad. Coincido. Y de hecho, bueno, está también el paradigma, ¿no? A ver, que no es un paradigma, o sea, es lógico que una persona con 55 años, que ya tiene casi 30 años de experiencia en el mercado laboral, pretenda una remuneración un poco más alta que alguien que tiene 5 o 10, ¿no? Pero bueno, creo que
es más complejo, es muy complejo el tema. Muy complejo. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando hablamos de reinvención, a veces el punto de, a ver, lo hablamos desde el punto de vista personal, desde el propósito, desde el querer algo diferente, ¿no? Desde el entusiasmo, desde eso que me motiva, pero por otro lado, digamos, hay una necesidad de reinvención, digamos, desde lo social, porque la realidad, digamos, que nos circunda hoy tiene que ver con esto que decías vos, Patricia, se han duplicado los índices de desempleo en mayores de 55 años, hay un envejecimiento poblacional y cada vez va a ser, a ver, no digo el desempleo, depende. Sí, a ver, si las estadísticas van como van, sí, ojalá que se pueda cambiar, pero digo, el envejecimiento poblacional es una realidad que va a seguir siendo así, porque por lo menos hoy no hay políticas públicas claras, digamos, es más, son temas de los cuales ni se habla. Acá en Argentina, que hablen de envejecimiento poblacional, no sé si alguna vez va a suceder, o sea, faltan años. Son temas que nosotros escuchamos de Europa, ¿no? Que por ahí en España sí, en los diarios lo ves, en revistas especializadas, etcétera. No, y lo ves en la calle, y lo ves en la calle también. Claro, tal cual, sí. Sí. Incluso digamos, las promociones que hacen algunos pueblos para atraer inmigrantes, inmigrantes jóvenes. Hay un montón de pueblos del interior de España, y de Europa, en Italia también, digamos, que tratan de atraer gente joven para que se radiquen los pueblos, porque están quedando sin gente, digamos, ¿no? Sí, la población activa no va a poder sostener a la población pasiva, ya no están pudiendo hacerlo. Entonces, ahí quedan dos alternativas: subir las tasas de natalidad, tres, subir las tasas de natalidad, que entiendo porque vemos y que se están haciendo cosas, se están tomando políticas públicas, aumentar las corrientes migratorias. El tema es que no aumentar la corriente migratoria de cualquier inmigrante, sino de mano de obra capacitada, diga, la gente que se necesita, pues los países europeos no son tontos en ese sentido. Y tres, reinsertar laboralmente a la población que hoy supuestamente es pasiva, pero con esta prolongación de la expectativa de vida, ya en 20 años ha pasado de ser 72, ya estamos en 86 años, la gente necesita, o sea, no te podés jubilar a los 60, necesitas estar más tiempo activo, porque si no, no va a haber forma de sostener ese nivel o esa cantidad de gente pasiva. Y hoy, acá en Argentina, no son temas que se traten porque tenemos hiperinflación, corrupción, tenemos tantos temas para cortar, pero también se nota en la calle, o sea, lo vemos, y nosotros que estamos en contacto con las organizaciones también lo vemos en las empresas. No deja de ser una realidad por más que no esté en la agenda del gobierno, digamos. Bien. Bien, yo creo que estaríamos en hora para terminar y por ahí estaría bueno comprometerte, Patricia, si te parece, ya sea con este tema o con otro. Creo que esta merita una conversación más, quizás dando una vuelta rosca. Y si no, con otro tema también me parece interesante. Ahí vamos a sumar seguramente, vamos a triangular con Miami, Walter, con Romina Carterone, que está en Miami, otra coach. Me parece muy interesante su mirada también. Otra persona que también está en plena reinvención, ¿no? Allá en Miami, también coach, y se fue a vivir para allá y está en un proceso personal y laboral también de reinvención. Así que podemos sumar y me parece interesante para ver su mirada y quiero que vea también por otro. A lo sumo nos jugamos un truco virtual. ¿Te parece? Sí, yo encantada. Sí, de verdad, además como ves, con estos temas me emociono, así que ya les digo, me tienen que cortar porque sí, me gusta, me encanta y además me encanta eso, escuchar la visión de ustedes y bueno, de Romina o de los otros invitados, porque creo que siempre es muy enriquecedor, ¿no? Cada uno de acuerdo a lo que ha vivido, pues siempre tiene muchas cosas que contar. Así que nada, encantada. ¿Te sentiste cómoda? Genial. Sí, muy cómoda. Por supuesto, muchísimas gracias. No, gracias por nada y gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Gracias a usted. No, es que sabes que me quedé en silencio porque... Tengo un coro de perros atrás mío, está mi perra y la perra del vecino que están ladrando y es un coro, ¿viste? Que me tiene el oído así. Entonces, lo pongo en silencio. Ay, yo no lo escucho, Ana, no sale. Sí, lo veía que se muteaba y después me di cuenta que era la...
Bueno, No, cosas yo que me quedé en pasan. silencio para dejarlo hablar a Walter, que si no, no lo dejo hablar. Sí. No hay problema. No hay problema. Siempre hay oportunidad para meter un bocadillo. A ver, y lo importante, lo interesante de estas conversaciones, que también lo hemos aprendido con Gustavo, es justamente que fluyan de esa manera, ¿no? Cuando, nada, que sea eso, una conversación, ¿sí? Por eso te preguntaba si te había sentido cómoda, porque a veces, viste, es lo que hablábamos antes, algo más estructurado te da cierto nivel de seguridad, pero cuando estás en una conversación en donde se produce este tipo de interacciones, bueno, por otro lado da otro tipo de seguridad. Pero si te sentiste Sí, cómoda, bueno, buenísimo. sí, no, me encantó. Además eso, yo soy muy también de decir, bueno, de pensarme ahí los temas, tal, pero está muy bueno que las cosas fluyan, porque además eso, sale de todo, salen muchas cosas interesantes. Me Totalmente. encanta. Y además, digo, qué sé yo, por ahí eh, también tiene que ver con lograr por ahí del otro lado que participe la gente y que sentirnos cómodos todos y como vos decís, que fluya, pero sobre todo para incentivar la participación y también esto de los puntos de vista diferentes, porque en definitiva esa es la idea, ¿no? Que surjan puntos de vista distintos, no tenemos por qué coincidir en toda la forma de verlo, y eso es lo rico por ahí de una conversación, donde también demostremos que realmente somos coaches y que somos flexibles. Somos flexibles para escuchar al otro cuando nos desafía con un paradigma que no, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Por ahí que escucho algo que lo cual para mí opuesto a lo que estaba pensando, pero por ahí, bueno, tener la flexibilidad, por lo menos yo, a mí me pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Sentirme que puedo llegar a ser flexible, escuchar y compartir que sí, es parte de la realidad, ¿no? Sí, aplicarnos el cuento, ¿no? Como dicen acá en España, dicen eso, aplicate el cuento. Tal cual, tal cual. A los coaches nos tenemos que aplicar el cuento también y eso, y escuchar. Exacto. Así que bueno, Patricia, ha sido un placer. Walter, gracias. Y bueno, estamos en contacto, obviamente, y ahí planificando para una próxima. ¿Mm? Genial. Bueno, muchísimas Gracias, chicos. gracias. Gracias, Me ha Patricia. encantado y gracias a todos por estar ahí escuchando. Hasta Bueno, luego muchas entonces. gracias. Chao a Chao, todos. chao. Adiós. Chao.